Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA da, gu gara. Generalmente, al hablar de patrimonio hídrico o del agua, la imagen que primero nos viene a la mente son los restos de antiguas estructuras de pasadas civilizaciones ahora en desuso o pueblos que se encuentran debajo de las aguas de los embalses. Sin embargo, el patrimonio del agua no solo es el legado del pasado, sino también los enclaves naturales acuáticos, los usos y costumbres y los elementos de tiempos pasados o presentes que vamos a dejar a las generaciones futuras. Hablamos, por tanto, de urbanismo, medio ambiente, economía, sociedad, cultura. Una herencia vertebradora de nuestro territorio y nuestra sociedad. Desde las fuentes, molinos, presas, balsas, canales, batanes o puentes que se construyeron a lo largo de los ríos, a los propios ríos, humedales y masas de aguas subterráneas que pueblan nuestro territorio, pasando por el legado cultural de cancioneros o antiguas profesiones y tradiciones relacionadas con el agua. En esta ocasión, para valorar en su justa medida la íntima relación de nuestro territorio con el agua, en Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, te proponemos un viaje en el tiempo a través de la historia de la fuente de El Mineral de Vitoria-Gasteiz. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Patrimonio del Agua. El agua es un bien común que debemos proteger, defender y tratar como tal. Patrimonio del agua, de todas y para todos. A pesar del derribo del restaurante El Mineral en 2016, el entorno de la fuente del Mineral sigue siendo un área natural de gran valor simbólico para los VTV. Nos referimos a los vitorianos y vitorianas de toda la vida. Su nombre ha acompañado a esta fuente desde 1755 y se debe a las aguas minerales beneficiosas para la salud que afloraban en este bello y apartado enclave de la ciudad. Antes de ser conocida por este nombre, tuvo muchos otros, algunos de ellos de origen euskaldún, como Fuente de Cidorra en 1660, Fuente Mineral de Sidorra en 1730 o la posterior Fuente Nueva de Cidorra. Sin embargo, muchos vitorianos la han denominado durante años como la fuente de los huevos podridos, por el característico olor que le daban sus aguas sulfurosas. En 1819, su caudal fue declarado oficialmente como hidrógeno sulfurado por el farmacéutico Gregorio Bañares. Este reconocimiento motivó la orden municipal de recoger el manantial en una fuente decorativa y rodear el espacio con una plazoleta. La obra, con acceso por el Alto del Prado, concluyó en 1822. La plaza fue construida en sillería y dotada al exterior de bancos y arbolado enmarcando el pilar exento de la fuente, también de sillería. La fuente, clausurada y sin uso alguno en la actualidad, fue rematada con un copón sobre sucesivas bases molduradas sobre una columna estriada original ya desaparecida. A esta arquitectura central se llegaba mediante 4 accesos escalonados organizados perimetralmente en la plazoleta, de suelo de grava. A partir de 1867, la fuente vivió sus tiempos dorados con la construcción de la conocida como Casa del Mineral, para prestar distintos servicios de hidroterapia. El ayuntamiento dotó a la pequeña construcción de 6 bañeras descritas por los cronistas de la época como de continente grave y leontina de oro, cruzando el chaleco de ellos y para las féminas de luengas faldas y sombrilla. En el diseño del complejo nunca se planteó proyecto de alojamiento debido a su evidente cercanía con la ciudad. En muy poco tiempo, la casa de baños se hizo muy célebre en Vitoria-Gasteiz y localidades próximas, siendo habitual encontrar personas venidas de Logroño o Burgos disfrutando del poder sanador de sus aguas. Durante este tiempo existieron reglamentos de uso con horarios y tarifas por tomar las aguas. Como curiosidad, las actas oficiales de la época recogen la exención de pago por el uso de la casa de baños a los pobres de solemnidad.
No fue hasta 1905 cuando se resolvió una de las principales demandas de visitantes y gestores, dado que el principal acceso a la fuente del mineral se realizaba por un tortuoso camino. Las facilidades dadas por la marquesa de Villamejor y Augusto Echevarría, propietarios de la mayor parte de los terrenos colindantes, permitieron su acondicionamiento y embaldosado, creándose el conocido desde entonces como Paseo de Cervantes, al coincidir con el tercer centenario del Quijote, obra cumbre del escritor. Con la llegada del siglo XX, la afluencia de visitantes fue en detrimento y con ello también las instalaciones. En un intento por relanzarlo, se permitió el acceso libre a la fuente y se transformó la casa de hidroterapia en un bar que, a pesar de las frecuentes remodelaciones y cambios de gerencia, nunca consiguió ser rentable. Su abandono definitivo se debió a las continuas averías de la bomba que acabaron por dejar la fuente inutilizable, aunque algunos vitorianos continuaron extrayendo el agua directamente del pozo. Su paulatino deterioro a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado culminó con el incendio que arrasó la casa. En un último intento de recuperación del enclave y su historia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sacó a concurso la creación de un restaurante en 1998. Tras 2 convocatorias y varios retrasos, se inauguró bajo la vitola del primer restaurante bioclimático de la ciudad. El nuevo edificio, que tuvo un presupuesto de 150 millones de pesetas de la época, unos 900.000 euros de hoy en día, estaba compuesto por 2 bloques, que albergaban un bar y un restaurante. La moderna edificación fue construida con una orientación y materiales diseñados para propiciar el ahorro energético y estaba provista de paneles solares para el autoabastecimiento de agua caliente y luz. Además, el ayuntamiento también llevó a cabo otras mejoras y actuaciones en el entorno, como la reforma de la fuente, el acondicionamiento del camino de acceso o la renovación de las farolas. Tras 2 cierres por falta de clientes, en octubre de 2005 cerró sus puertas definitivamente. A partir de entonces, los embargos y las deudas bloquearon cualquier intento por reflotar el proyecto. Durante los años que duraron los litigios por resolver la titularidad y las condiciones contractuales, el local fue saqueado y sirvió de cobijo a personas sin techo. Su deterioro obligó a los responsables municipales a vallarlo y en 2016 a clausurarlo definitivamente. Su actual estado impide imaginar el esplendor de la fuente del mineral en sus mejores momentos, y aunque nunca regresarán aquellos tiempos en que las damas y caballeros acudían a pasar las tardes y coquetear alrededor de la fuente, en Tantac, el podcast de Ura, la Agencia Vasca del Agua, creemos que su historia merece no dejarla caer en el olvido. Además de honrar el patrimonio vasco del agua, en Tantac, en el podcast de Ura, hablamos de los personajes del agua, la hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi y sus tópicos. Nos encontrarás en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.